Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Whitecan y nos encontramos en un nuevo video de Hearthstone. Bueno, realmente no tiene nada que ver con el juego directamente, pero sí indirectamente, puesto que la semana pasada, o el fin de semana pasado para ser más específico, participé en un torneo de campos de batalla y obviamente les quiero compartir mi experiencia. Quiero hacer algunas aclaraciones previamente, voy a tomar algunos puntos que quiero resaltar particularmente, que no se me olviden. No tengo un guión como tal estructurado, simplemente algunos puntos que quiero tocar y que no quiero que se me pase ninguno. Y tampoco voy a hacer ninguna edición particularmente de este video. De forma que se pueda ver con fluidez, que no sea planeado, que si cometo algún error o cualquier cosa, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Por otra parte, también dejo abierta la apertura a el derecho de réplica. Por si me estoy equivocando en algún punto en particular, siempre puedo hacer la aclaración en posteriores videos o en posteriores publicaciones con muchísimo gusto de lo que yo esté falseando en algún momento, que particularmente no creo que suceda. Pero alguien pudiera argumentar que se avisó algo y que yo no me enteré. Pudiera ser por ahí. No descarto esa posibilidad yo particularmente. Y no soy una persona cerrada a querer forzosamente yo tener la razón. En el sentido de que si alguien considera particularmente que cometí yo alguna falta al reglamento o cualquier cosa, que actué mal, de mala fe o lo que sea, pues siempre lo puedo aceptar sin ningún problema. Obviamente siempre con respeto, obviamente. No quisiera que hubiera insultos, ni mucho menos a los organizadores de este torneo, ni pues a nadie particularmente, a ninguno de mis usuarios, ni mucho menos. No estoy incitando a que vayan a molestar a nadie, que se vayan a quejar con alguien. Simplemente les quiero compartir mi experiencia personal, mi punto de vista personal, obviamente. Como se haya o más bien como se haya percibido el torneo por personas que no estaban participando o por los organizadores, obviamente siempre va a ser muy distinta a la de los usuarios. Y mi finalidad o mis finalidades son dos. Que los torneos mejoren, particularmente creo que hay mucho potencial en Latinoamérica para tener buenos exponentes de los juegos o de los videojuegos en general. Y obviamente de este tipo de agrupaciones para crear torneos de excelente calidad, cosa que particularmente siento que está para llorar en este momento. Al menos en esta organización particular. No he participado más que en este torneo, así que no sabría decirles cómo son los demás torneos. Obviamente intentaré siempre que estén mis posibilidades participar en otros torneos para tener otro tipo de experiencia. Y obviamente inclusive compartírselas. Pero en este momento en particular les voy a compartir mi primer torneo de Hearthstone. Cómo fue, lo que viví, lo que pensé, lo que sentí y demás. Insisto, no vamos a tener ningún corte. Solamente voy a estar tocando algunos puntos y estoy abierto a la posibilidad de réplica. Tomen también en cuenta el segundo objetivo de este video es que obviamente si ustedes planean participar en algún torneo, sepan más o menos con qué se pueden encontrar. No todo es tan fácil. Siempre va a haber detalles porque en todo siempre puede existir algún desperfecto, algún inconveniente, pero obviamente hay cosas que sí se pueden controlar. Y si no las controlan los organizadores, simplemente están haciendo o están organizando mal su torneo. Ahora, antes de platicar mi experiencia como tal en este torneo, quiero dar un pequeño preámbulo de mi experiencia en participación de torneos. ¿Ok? Y también como organizador de torneos incluso. Bien, como participante de torneos, cuando yo tenía alrededor de 16 años, empecé a jugar ajedrez y tenía un buen resultado, norma general. Inclusive gané en la preparatoria por ahí un torneo interno que se hizo. Participé de forma, no recuerdo si estatal o por zona. Creo que primero era por zona. Y posteriormente creo que estatal. No recuerdo bien ahí cómo estuvo la movida. En fin, el chiste es que participé en varios torneos de ajedrez. Y obviamente allí las reglas son bastante claras. Normalmente si te adentras mucho al ajedrez, por norma general te aprendes algunas reglas a fuego. Porque te las tienes que aprender sí o sí. Son como que de cajón.
las reglas más básicas y no hay ningún problema en ese sentido. Obviamente es un juego que tiene muchísimos años de antigüedad y las reglas por norma general ya estipulan muchísimas posibles condiciones ajenas a lo que podría parecer una partida normal. De hecho, el reglamento es muy, pero muy largo. Entonces, se contemplan muchísimas posibilidades de algo que por norma general no te podría pasar por la cabeza como jugador casual, por llamarlo de alguna manera. E inclusive algunos jugadores profesionales, en algunas ocasiones se ha visto que no conocen algunas reglas, pero ya son muy contados los casos, obviamente, que ha sucedido eso. Y por norma general hasta parece broma, o ellos mismos lo toman hacia broma, de que les suceda algún error tan básico. Obviamente, al haber cierta presión en los torneos, se te puede pasar alguna regla que aunque sí la sabías, pues se te olvida de momento por la misma presión, por la intensidad del tiempo, por la intensidad de la partida y demás. Ok, esa es mi experiencia como participante de torneos. Como organizador de torneos, algunos sabrán, algunos no, dependiendo si me siguen en Twitch. Una de mis actividades principales que no estoy realizando y por lo tanto le he dedicado un poquito más de tiempo a Hearthstone es precisamente que yo organizo eventos. Junto con un equipo de amigos nos animamos a organizar eventos en nuestra ciudad. Y obviamente una de esas partes de los torneos, o más bien una de las partes del evento, son la organización de torneos de videojuegos. Entonces realizamos diversos torneos de videojuegos, obviamente son presenciales y por la pandemia no los hemos podido realizar, pero más o menos tengo la idea o la noción de la organización de torneos, porque al momento de organizar los eventos siempre hacemos una reunión entre todos y particularmente en la sección de torneos nos planteamos si va a haber algún torneo nuevo, cuáles son las reglas, si contamos con el material para que se pueda llevar a cabo, los mandos, las consolas, las pantallas, cómo se pueden rentar, quién las puede rentar, precios, cotización de todo y etcétera, ¿no? Entonces más o menos me puedo dar una idea de la complejidad que puede necesitar realizar un torneo. Obviamente es muy diferente un torneo presencial a un torneo digital, obviamente por las diferentes facilidades que presentan. Y también hay algunas dificultades, obviamente, como que por ejemplo en la forma digital pudiera ser que alguien tenga problemas con el internet y no hay forma de solucionarlo. Por poner un ejemplo, inclusive que se caiga el servidor del juego, no lo podrías llevar a cabo porque no hay forma de realizarlo tampoco. En fin, quiero dar este pequeño preámbulo para que no se piense que nada más estoy hablando por hablar. Sí tengo cierto conocimiento al respecto y más o menos puedo entender algún detalle que pueda suceder por alguna u otra razón. Lo que no puedo aceptar es la mala actitud de los organizadores, los detalles que tú en primer lugar estás diciendo una cosa y después sales con otra cosa completamente distinta, e inclusive unos detalles ya más técnicos o más visuales, estéticos inclusive, que deberías de tomar en cuenta siquiera si tú mismo leyeras lo que estás poniendo. Pero en fin, sin más preámbulo, inclusive voy a poner una línea de tiempo para este momento. Vamos a analizar, o más bien vamos a exponer mi experiencia en este torneo. Bien, primer punto que quiero tocar es la impuntualidad. El torneo se suponía que empezaba el sábado a las 5, si no mal recuerdo. No había ninguna persona. Por cierto, en las reglas se pedía que forzosamente estuviéramos en un canal de Discord, de forma que ahí pudiéramos tratar los temas del torneo. Esto es muy importante, ¿eh? Los temas del torneo se iban a tratar en el canal de Discord. Quiero pensar que en la sección de Hearthstone específicamente, ¿ok? Porque nunca vi una sección que dijera torneo campos de batalla, aquí inserte sus dudas o lo que sea. Nada más había una sección de Hearthstone y ahí tocábamos los temas del torneo. Entonces, la impuntualidad en cuanto a que el organizador en punto de las 5 quizá debió de haber dado el banderazo. El banderazo de en este momento empezamos. Si su contrincante no viene, porque había una regla que estipulaba un tiempo de 10 minutos de espera para cada jugador. Y si no llegaba un jugador, automáticamente el otro podía reclamar la victoria. En este momento empezamos. En 10 minutos me fijo
quienes ya reclamaron la victoria en caso de que no haya llegado algún jugador, ir tomando más o menos nota y siempre estar al pendiente de qué pasaba en el torneo. En mi caso particular, la primera ronda no jugué contra nadie porque no se llenó el torneo como tal. Me tocó directamente pasar a la segunda ronda. En la segunda ronda no llegó mi oponente. Y en la tercera ronda me parece que tampoco llegó mi oponente por alguna extraña razón. Pasé directamente a la cuarta ronda donde sí participé. Pero entre este proceso de pasar de entre ronda y ronda, no sabíamos exactamente cuándo reclamar el tiempo o cómo hacerlo específicamente. Muchos de nosotros era nuestro primer torneo y por tanto no dominas bien la página o la plataforma en este caso. Quizá ese detalle, nada más como detalle, como sugerencia, poner cómo reclamar una victoria, sobre todo para los que no saben, tomarse esa molestia de poner quizá una sección de tutoriales para saber más o menos cómo se debe de hacer. Teníamos muchas dudas en cuanto a los tiempos, porque por ejemplo no había un tiempo estipulado de a las 5 empieza la primera ronda, más o menos por norma general una batalla, perdón, un campos de batalla dura media hora, entonces dejamos 10 minutos de espera. Si la persona llegó justamente al minuto 9 o 10, la damos como válida y empieza la batalla, son otros 30 minutos. En promedio, insisto, puede ser infinito. Pero en promedio media hora, 10 más 30 minutos. En 40 minutos, ¿saben qué? Me voy a fijar que todas las partidas ya estén terminadas. Y si hay una partida que no esté terminada, quiero saber como organizador por qué no está terminada. Puede ser que haya empates indefinidos. O puede ser que haya habido una razón ajena. Que se hayan puesto, por ejemplo, de acuerdo a los participantes y se haya retrasado un poco más la partida. Pudiera ser. Allí ya lo tendría que ver el organizador, la persona encargada. Cosa que no sucedió. Íbamos pasando las rondas a como nos diéramos idea literalmente. Inclusive algo que me extraña a mí es que había personas que pasaban de ronda, mis oponentes, y luego ya no estaban. Yo reclamaba la victoria porque obviamente en cuanto yo veía que ya había ganado alguien de la ronda anterior y yo ya tenía un enfrentamiento, yo tomaba la captura de tiempo desde ese momento. ¿Por qué? Porque no había ninguna estipulación de que debíamos de seguir la siguiente ronda como el ejemplo que puse. La primera a las 5 y la otra a 5:40, esperando a que todos terminaran, al menos entre comillas, esperando que la gran mayoría ya terminara. 5:40 ronda 2, otros 40 minutos, 6:20 ronda 3 y así, ¿no? No existía esa limitante. Por tanto, una vez que aparecía, me toca contra el oponente, yo lo agregaba. Tomaba mi captura de que yo lo había agregado. Luego tomaba otra captura 10 minutos después de que obviamente esa persona ni siquiera me había agregado y por tanto yo no la podía retar. Como no se presentó y yo sí estaba presente, reclamaba la victoria y listo. Así pasé las 2 veces que me tocó jugar contra alguien pero que no llegó. O sea, no reclamó, no me agregó y tampoco no hubo ninguna... Pues sí, propiamente un reclamo de ese concursante de que yo reclamé la victoria, pero él sí estaba presente o algo por el estilo. No hubo ningún inconveniente en ese sentido de los pareos. Pero sí de saber cuándo empezaba el tiempo, porque hubo algunas otras personas que como yo no sabíamos exactamente cuándo empezaban esos 10 minutos. Yo, a mi consideración, lo tomé desde el momento en el que aparecía mi oponente. No sé si hice bien o hice mal, pero yo lo hice de esa manera porque no había ninguna indicación por parte de de la persona encargada en ese momento de resolver las dudas. Ok, esa fue mi primera impresión. Inclusive la tomo como una mala organización en cuanto a que no había nadie pendiente de las dudas que surgieran. Y se notaba bastante bien porque cuando dejabas alguna duda pasaban 10, 15 minutos para que te respondieran. En ese tiempo probablemente tú ya la resolviste o alguien más ya te ayudó para resolverla. Entonces te indican que dejes tus dudas ahí, pero a la hora de la hora nadie te las va a responder. Otras personas, inclusive otros administradores, llegaban, decían, ¿alguien tiene alguna duda? Como en ese momento no tenías ninguna duda, no respondías nada, pero cuando te surgía alguna duda, no estaba la persona que se supone que debería de estar encargada o esa segunda persona que se ofreció a resolverte tus dudas. Entonces, si van a plantear un medio para el cual comunicarse, si alguien tiene alguna duda,
pues lo mínimo que debes de hacer es dejar a alguien siempre pendiente de que esté respondiendo tan rápido como sea posible. En ese sentido, siento que fue una mala organización en este torneo. Ok, y obviamente no se aclararon las dudas que teníamos en Discord rápidamente. Algunas otras dudas siempre se aclararon sin ningún problema. O inclusive pues parece que es una comunidad bastante sana que te ayudaba un poquito en ese sentido. El segundo detalle, en las reglas no estipulaba que la segunda, más bien, cuando quedáramos 8 personas íbamos a jugar la final, esas 8 personas el día domingo. Cuando terminé, esa era la quinta ronda, en la quinta ronda quedábamos 8. Cuando yo terminé la cuarta ronda, yo no sabía qué procedía. De hecho, me estuve esperando a ver cuándo empezábamos la siguiente ronda. Porque la ronda anterior, o más bien la ronda 4, mi oponente no terminaba. Entonces yo estaba esperando a jugar la ronda 5. Y después recibimos un mensaje que todos los que llegamos a la ronda 5 íbamos a jugar al siguiente día la final. Yo no tenía conocimiento de eso porque, insisto, ninguna regla lo especificaba. Jugamos, de hecho, las 2 personas de cada bracket jugábamos en una partida pública. Y quien quedara en mejor posición o en mejor escaño era el que se consideraba ganador. O sea, no importaba si quedabas en primero o en mi caso que quedé en séptimo y mi oponente quedó en octavo. Yo le gané por ese simple detalle. Entonces, quizá yo me esperaba que siguiéramos así hasta el final. Pero no sucedió. Eso quiero aclarar de la razón por la cual yo al terminar la cuarta me quedé esperando porque no sabía que íbamos a jugar los 8, ¿ok? Ahí perdí cierto tiempo por estar esperando algo que no iba a suceder. Ya después, una vez que lo aclararon, pues ya ni modo, ¿no? No me quejé en ese sentido porque pues me estaba entreteniendo también con las personas que estaban en el streaming en ese momento. Y aprovecho el bug o aprovecho el espacio, obviamente, para invitarlos a que me sigan en Twitch. Transmitimos prácticamente todos los días. Creo que los fines de semana estaremos transmitiendo en las tardes. Y de lunes a viernes, más o menos alrededor de las 3 de la tarde. En fin, cerramos el paréntesis. Yo no tuve tanto problema, pero si había otras personas como yo que estaban al pendiente de la siguiente ronda, entonces estás esperando algo que no va a suceder. Como no te indicaron que no iba a suceder esa siguiente ronda, pues estás malgastando tu tiempo pudiéndolo aprovechar realizando alguna otra actividad. Obviamente, dependiendo de tu seriedad con los torneos, vas a estar siempre atento al torneo. Si no tienes mucha seriedad, seguramente a lo mejor hasta estabas viendo la tele mientras estabas en el torneo. También puede suceder, ¿no? Hay personas que realmente tienen un interés en tener un buen desempeño y hay personas que pues simplemente por la experiencia, por pasar el rato, yo qué sé, por la razón que sea, no están al 100. Pero pues se siente feo por esas personas que estaban al pendiente de la siguiente ronda y la siguiente ronda pues simplemente no se iba a llevar a cabo. Ahora, esto sucedió el día sábado. Todo esto de las 4 primeras rondas sucedió el día sábado y al final del sábado nos dieron la indicación que en la quinta ronda o los 8 que pasamos a la quinta ronda íbamos a jugar el domingo, que nos presentáramos a la 1:30 o que nos reportáramos en Discord a la 1:30. Ok, ese fue el último comunicado como tal de los organizadores de la cuenta oficial. Y listo. Pasamos al día domingo. 1:30. Yo me reporté. Simplemente estoy pendiente del torneo. No recuerdo qué comenté por ahí. Simplemente me reporté de que ya estaba presente a la 1:30. No hubo prácticamente nada en ese sentido. Estuvimos esperando un buen rato a ver las indicaciones. Como tal no hubo ninguna indicación. Teníamos algunos la duda de quién iba a crear la mesa. Porque la persona que crea la mesa debe de agregar a los otros 7 oponentes. Para que todos estemos en la misma mesa, obviamente. No es necesario que todos nos agreguemos entre todos. Simplemente con que uno agregue a todos los demás, ese cree la mesa y los vaya uniendo, es más que suficiente en ese sentido. Teníamos la duda esa. Al principio no nos respondieron. De hecho, yo lo pregunté y lo preguntó otra persona más. Luego, a cierto tiempo, respondieron el usuario de una persona.
No entiendo bien, pero a este usuario le vamos a llamar el amigo. Dejaron ahí como una respuesta de los organizadores este amigo. No sé si era respuesta a que iban a crear la mesa o simplemente era otra cosa. Quiero pensar que era respuesta a que este amigo iba a crear la mesa. Amigo de ellos, de los organizadores aparentemente. No estoy muy seguro de la relación como tal. Pero a este amigo quiero pensar que era la respuesta a que él iba a crear la mesa y por tanto teníamos que agregarlo. Posteriormente nos avisaron que una persona había dropeado su participación. No entiendo bien los términos aquí de torneos, pero yo entendí que una persona no iba a participar en el torneo. Por tanto, la lógica me indicaba, como no hay una limitante al número de participantes para una mesa privada, a excepción de que sean más de 5, pues mi primera impresión era de que íbamos a participar los 7 que pues íbamos a participar, que no habíamos cancelado nuestra participación. Y esa octava persona pues no iba a participar, iba a quedar un espacio vacío, por poner un ejemplo. Ok, no sucedió esto. No sucedió, de hecho hubo 8 personas y una persona que agregaron al torneo, o a la final en este caso, fue el amigo, insisto, el amigo de los organizadores aparentemente. Le voy a estar llamando amigo, pero no sé la relación específicamente. Parece que es una persona que tiene cierta fama como tal, es un buen jugador de Hearthstone. Pero este amigo, para aclarar, perdió en la ronda 4, cuando las reglas estipulan que es la eliminación directa. Y posteriormente vamos a aclarar este punto, pero tomen en cuenta que había perdido. Cuando entramos a la mesa como tal, ya estábamos los 8. Hubo otra persona que me agregó y me comentó, agregaron a este amigo, como si... Y algo así como que me dio a entender como que no era la primera vez. Como que siempre cuando pasaba algo, como que lo agregaban siempre a él, de alguna manera u otra. Yo no tengo experiencia con otros torneos, pero a mí particularmente fue lo que me dio a entender este otro participante de la final. Entonces fue cuando yo me puse a revisar y no estaba en la lista de los 8. Yo nada más me fijé en los 8 y me quedé como, oye, es verdad, pues no íbamos a participar 7, ¿por qué hay 8? Pero bueno, como era mi primer torneo, no me voy a quejar como tal. Realmente ni siquiera sabía que era buen jugador hasta tiempo después que ya más o menos empecé a conocer un poquito de su contenido. Pues dije, pues una persona más, una persona menos, pues es exactamente lo mismo. Es mi primera vez, pues no pasa nada si gano o si pierdo, pues todo está ok, ¿no? Participamos como tal, pasó la primera ronda y de hecho este amigo quedó, creo que hasta lo descalificaron rápidamente. Dije yo, ok, su participación no afecta en absolutamente nada porque es un mal jugador. Todos los demás jugadores, pues le podemos ganar. Simplemente es como alguien de chocolate, no vale su participación. Así se le llama aquí en México. Cuando algo no vale, le decimos de chocolate. O sea, por ejemplo, si esta persona ganara, simplemente se eliminaba y subían los demás, como si no hubiera participado nunca o como tal. Esa era mi duda particularmente. No la quise hacer saber porque como quedó en octavo lugar, creo, hasta eso. Pues para qué reclamo, simplemente es una persona que no sabe, no tiene mucha experiencia. Y como tal no va a haber ningún problema en cuanto a que vaya a afectar a los otros 7 semifinalistas que sí estábamos presentes. Lo que sucede en la segunda ronda es que no, oh sorpresa, era un muy muy buen jugador. Entonces, mi reclamación que hago en la transmisión de Twitch de los organizadores del torneo es referente a que esta persona, primero hice una pregunta que estuvo mal planteada, que fue más o menos, ¿por qué una persona que no estaba en el torneo participó en la final? Esa fue mi primera pregunta mal planteada. ¿Por qué? Porque la persona sí había participado en el torneo, pero yo no sabía, porque no me fijé antes todos los demás participantes. Simplemente vi los 8 que estábamos. Esa persona que no estaba,
porque sabíamos que una persona no iba a estar porque ya nos habían avisado que simplemente no iba a participar, pero al haber 8 había una persona de más. Esa persona de más no estaba en la lista. La pregunta mal planteada fue por qué una persona que no participó en el torneo estaba en la final, cuando sí participó en el torneo. Una administradora, vamos a llamarle la administradora, este es un segundo personaje que entra a la escena, me responde: todos los participantes estaban precisamente participando en el torneo. Y algo así como primera alerta, primer warning. Si no mal recuerdo, es que ahí tengo unas dudas con los warning, el orden. Pero bueno, revisé obviamente y exactamente estaba participando el amigo. Había sido descalificado o eliminado en la ronda 4, la ronda del día sábado, porque perdió, ¿no? Mi pregunta replanteada, porque volví a hacer la pregunta, porque una persona que fue eliminada está participando en la final. O sea, ¿cuál es el motivo específico por la cual esta persona que fue eliminada debido a sus propias reglas, pues la volvieron a meter? O sea, ¿bajo qué parámetros? Esa era mi intención de hacerle responder esa aclaración. ¿Por qué? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué consideraciones se realizó esa selección específica, no? O sea, no era esperando trolear, ofender, ni mucho menos. Simplemente era para que estuviera lo suficientemente claro para todos. O sea, se metió por X razón, se tomó en consideración X factores, tuvo un mejor desempeño, fue la partida que duró más. En este caso, inclusive, yo hubiera valido, inclusive, es una persona, es un muy buen jugador, es bastante famoso, nos va a traer más audiencia. Inclusive yo lo hubiera valido y pues me callo. Pero no, lo que recibí es una serie de respuestas medio infantiles. En el sentido de que segundo warning de ban, hasta eso tengo que aclarar, segundo warning de ban, como que me van a banear de la transmisión, cosas por el estilo. O no sé si son alertas para banearme de los torneos, no sé muy bien ahí exactamente el warning de qué específicamente. Pero en fin, hice una tercera pregunta, si no mal recuerdo, de qué sucede si esta persona que fue eliminada previamente gana. En el sentido que, como lo mencioné anteriormente, quizá simplemente era para rellenar el espacio, no vale. Si queda en X puesto, pues simplemente se va a eliminar y los demás se van a recorrer. En ese sentido, pues yo tampoco tendría ninguna queja porque pues lo valgo, pues. Entró, pero en realidad lo que gane o deje de ganar no va a valer para absolutamente nada. En ese sentido, quería una respuesta así, simple, llana, lógica inclusive. Lo que recibí fueron nuevamente respuestas infantiles, a las cuales pues yo ya definitivamente pues hago caso omiso a ese tipo de personas, porque todas estas respuestas y warnings fueron de la administradora. Simplemente no me parece esa la actitud de alguien que es un organizador de un torneo. Particularmente siento que es una actitud, insisto, bastante infantil. ¿Por qué no simplemente, como bien lo hizo otro administrador, y de hecho la cuenta oficial del streaming, así, la respuesta que él me dio fue: así lo decidió, o así lo decidieron los organizadores? Tan simple y llano como eso. Yo respondí que muchas gracias, y también gracias agradeciendo a la administradora por ese comportamiento tan infantil. Esa respuesta obviamente me remite a las reglas, y en las reglas hay una regla omnipotente, que es que la decisión del jurado, de los árbitros, es inapelable. Tan fácil y tan sencilla como esa respuesta. ¿Qué puedo objetar yo en ese sentido? Absolutamente nada, porque esa regla está arriba de la de eliminación directa, y por tanto la consideración que hayan tenido los jueces para resolver o para meter a esta persona que fue eliminada es inobjetable. Simplemente, por más que uno quisiera tener la razón o quisiera argumentar al respecto de que esa participación está afectando a los que realmente llegamos a esa ronda, no tiene razón de ser,
porque es inobjetable, simplemente como eso. O sea que ya a partir de ahí pues ya no tenía ninguna clase de argumentación para defenderme a mí o para defender a los demás participantes, obviamente. En este caso pues yo, como estaba en la final, yo me di cuenta de todo de todo lo que sucedía. Obviamente, si tú no estabas en la semifinal, te fuiste del torneo, ya ni te interesó nada, no pudiste ver esta serie de movimientos que sucedieron. Ahora, esa regla de que la decisión de los árbitros es inapelable, lo considero, o en este caso particular, que fue un muy mal uso de ella. Existe esta regla para que algo que no está imprevisto se pueda resolver y no haya ninguna forma de que reclamen las demás personas, para que de alguna manera se entorpezca la continuación de un torneo. No existe para tú mismo romper las reglas, aclaro. Es una regla que por si ocurre algo que no está previsto o simplemente nunca ha pasado, se pueda resolver de forma imparcial, de forma en la que todas las partes o todos los participantes estén de acuerdo. Aguas. E inclusive si hay algún desacuerdo, esa regla permite la continuación del torneo, como acabé de mencionar. Particularmente a mí se me hizo un muy mal uso de esta regla al meter a una persona que ya había perdido. Y yo tengo algunas sugerencias para resolver este tipo de circunstancias, particularmente, que no creo que haya sido la primera vez que pase, pero ok, la vamos a pasar. Es la primera vez que pasa. ¿Cuáles pudieron haber sido las respuestas que yo creo que, o las soluciones que yo considero muchísimo mejores? Solución número 1. No hay uno, más bien faltó uno. No hay ningún problema para realizar una partida entre 7. Se van los 7. Listo. ¿Por qué no entraron 7? Quizá alguien que le toque al héroe de Rafán pudiera reclamar. A mí no me conviene que haya una mesa vacía. Yo quiero que estemos participando 8 porque le quiero robar un esbirro con mi poder de héroe. Puede ser una reclamación válida. Pero a final de cuentas, si solo había 7 y una persona no llegó, que hubiera una mesa de 7 no había ningún problema y no creo que hubiera habido ninguna queja. Solución número 1, insisto. Solución número 2. Hacer un repechaje. Aquí en México se utiliza mucho ese término de repechaje en cuanto a los partidos de fútbol. Los que perdieron la ronda anterior, ¿saben qué? Vamos a echarnos otra ronda. El que gane va a pasar automáticamente a la final con los demás. No, creo que tampoco hubiera habido tanto problema en ese sentido si se hubiera aclarado o avisado inclusive o tomado esa decisión en base a esa argumentación. No hay ningún problema. Ahora, si querían meter al amigo o a su amigo en particular, hubieran hecho algunas otras soluciones más mañosas. Que obvio, esto ya tiene que ver con la ética, aguas. No quiero que se malinterprete que yo lo he hecho o que sugiero que lo hagan. Esto ya es ética. Solamente tú lo vas a saber o en su caso las personas involucradas. Pero formas tramposas que se me ocurren de haber obligado a entrar a su amigo. ¿Sabes qué? A tal hora nos ponemos de acuerdo. Vamos a organizar un torneo para ver quién es el que entra a la final. Vamos a organizar un torneo en una hora después de que ya nadie está conectado. Un momento en el que, salvo que seas muy consciente o estés muy al pendiente de tus notificaciones de Discord, probablemente nadie se entere. Y por ejemplo, a las 10 de la noche vamos a organizar un torneo al que pase. Quien gane pasa directamente. Y como si nadie estaba presente o nadie estaba al pendiente de las notificaciones, nadie se va a enterar. Como tú eras el único que estaba presente en el torneo, automáticamente ganas y pasas directamente, ¿no? Solución 3, pero ya mañosa y ética, obviamente. Solución 4, mañosa, más directa. Y también, insisto, tiene que ver con la ética. ¿Saben qué? Vamos a poner una pregunta. El primero que responda a la pregunta va a pasar a la siguiente fase o a la final. El primero que responda correctamente y tú previamente como organizador ya avisaste de la respuesta a tu amigo. Para que casi en cuanto mandes la pregunta, el otro responda. Y casualidad,
Mi amigo respondió rápido, respondió correctamente, pasa directamente. 4 soluciones, las 2 se me hacen las más justas, las otras las más mañosas. Pero obviamente estas 2 más mañosas prácticamente están obligando a quien tú quieras que pase, obviamente. En ese sentido, esa fue mi disgusto. Ahora, otro punto que quiero aclarar es que después de esas reclamaciones no estoy muy seguro si el mismo domingo, que quiero pensar que sí, argumentaron que la resolución de que esa persona entrara fue que no fue al azar. O sea, ese ingreso no fue al azar, fue una persona de la ronda número 4. Pero la pregunta que surge es, ¿y cómo eligieron dentro de esos otros 8 participantes a la que entró a la final? O sea, argumentan que no fue al azar esa persona porque se eligió dentro de la ronda 4, pero dentro de esa misma ronda 4 no han especificado o no han aclarado cuál fue el parámetro que se tomó en consideración para que específicamente esa persona entrara. Porque habían otros 8 participantes que también estaban en la ronda 4. Ahí no aclararon. Insisto, esto ya fue después. Y otras cosas de los warnings y cosas por el estilo, pero son irrelevantes, creo. Particularmente esa actitud, insisto, infantil de me incomoda tu pregunta, no te quiero responder. Te doy una llamada de atención. Nah. Si no tienes ganas de responder, yo creo que no sirves para organizador de este tipo de torneos. Porque en primer lugar debes de tener cierta seriedad, cierta madurez. Simplemente cierta inteligencia emocional inclusive agregaría. Como la persona que insisto, la que es creo que dueña del canal o administra el canal en ese momento, me respondió tan simple y llanamente como fue una decisión que tomó el jurado. Eso automáticamente a mí me enlaza a las reglas y la decisión del jurado es inapelable, entonces ya no puedes reclamar. Simplemente hice ese énfasis en las preguntas para conocer o para saber cómo es esa gente más allá del torneo. O sea, tú puedes conocer a una persona por su actitud. Entonces esa era mi intención particularmente de este tipo de gente, para saber exactamente cómo son. Obviamente, insisto, parece que hay personas que tanto tienen una mala actitud como otras personas que se ven que tienen una muy buena actitud. Tranquilamente respondes lo que la persona te está respondiendo, tan simple como eso, y no hay forma de reclamar en ese sentido. Pero la actitud de que no me gusta tu pregunta, no te quiero responder, pues ¿de qué se trata esto? O sea, como organizador debes de tener la piel lo suficientemente dura, inclusive como usuario de internet, ya olvídense de organizador. Tranquilamente respondes algo lógico, algo coherente, algo que satisfaga a alguien que te está preguntando, porque no te lo está preguntando en mala fe. Ninguna de mis preguntas fue en mala fe, aclaro. Simplemente quería saber qué era la respuesta. E inclusive, todas las preguntas siempre merecen algún respeto. Por algo te están preguntando, por algo surge alguna duda. Y si se supone que tienes cierta apertura para responder o para aclarar alguna duda, simplemente respóndela y ya. ¿Qué te costaba? Particularmente es la pregunta que le hago a esta administradora. ¿Qué te costaba simplemente responder? Está en el reglamento o está contemplado en el reglamento y ya. Yo no hubiera podido argumentar absolutamente nada. Pero no, era una actitud bastante infantil, como que desganada, no sé. Particularmente esa fue la mala experiencia que tuve yo. Insisto, más que nada en esta parte final de las dudas, que se supone que te dicen que te unas al Discord porque van a resolver cualquier duda y a final de cuentas no te responden ninguna duda o pasa muchísimo tiempo para que la respondan. Y si ves que están en las transmisiones y preguntas allí porque dices, bueno, aquí sí van a ver mi pregunta, quizá en Discord no la respondan porque no están tan al pendiente allí, están más al pendiente de que la transmisión se lleve a cabo de forma eficiente,
o de forma correcta? Bueno, la pregunto en el chat del streaming y me vienen con estas respuestas inmaduras, pues simplemente no lo comprendo. Yo particularmente creo que esta persona debería de tener o ser un poquito más consciente de que cualquier duda, cualquier pregunta de un participante, creo que se merece cierto respeto. Creo que en ningún momento ni la insulté a ella, ni insulté a la organización. No sé, tampoco estoy invitando a alguien a que vaya a sus redes sociales a ofenderlos, ni mucho menos. De hecho, la comunidad que trato de crear en este canal de YouTube, que es bastante pequeño para mí, al menos no considero que sea relevante para Hearthstone, ni mucho menos. Simplemente quiero crear una comunidad en la que la gente que no es muy experta en los temas de Hearthstone tenga la posibilidad de conocer o de entender la lógica de los mazos, y al mismo tiempo trato de que todas las personas que estén interesadas en pertenecer sean lo más correctas, lo más respetuosas con todos los demás. Nunca he insultado a nadie en ese sentido en ningún video, ni mucho menos, y creo que este video tampoco va a ser la excepción. En ese sentido creo que depende mucho de las personas que son administradoras o que son organizadoras, de la forma en la que las demás personas van a actuar alrededor de su comunidad. En este caso, si esta persona tiene una actitud tan infantil, tan inmadura, lo más probable es que esa comunidad a la larga sea muy tóxica. Yo particularmente recomendaría que esta persona entrar un poquito en conciencia particularmente, o en su defecto que no le agrade responder las dudas, comentarios o sugerencias, pues simplemente abstenerse de hacerlo. Simplemente a mí me gusta organizar estas cosas y voy a ayudar en esta sección. No me gusta responder dudas, me incomodan, me siento ofendida, yo que me siento insultado o cualquier otra razón, simplemente me abstengo de responder porque no tengo ganas, o simplemente tuve una mala tarde, tuve un mal día, lo que sea. Mejor, si no lo vas a hacer bien, simplemente no lo hagas. Insisto, el otro administrador, con una simple y clara respuesta, lo decidieron los jueces y ya no había nada más que responder en ese sentido. Yo ya no argumenté absolutamente nada. Pero sí me llama mucho la atención de este tipo de detalles y en general todo lo que vimos en este video, porque a mí sí me gustaría que hubiera una comunidad bastante competitiva, bastante fuerte de Hearthstone, o inclusive de cualquier videojuego a nivel mundial, un nivel bastante alto, y al mismo tiempo que hubiera organizaciones con la calidad suficiente como para poder estar a niveles de otros países de primer mundo. Inclusive sabemos lo que vivimos los latinoamericanos. Creo que no está de más decir que hacemos mucho con lo poco que tenemos, pero hay que hacerlo bien. Ese es mi consejo particular. Esa es mi experiencia que yo particularmente viví. Ah, y por cierto, antes de que se me pase, que se me estaba yendo, supuestamente avisaron que iban a hacer este movimiento de agregar a este amigo o a su amigo a la final. Yo, Whitecan, ni en mi usuario, o sea, comunicación directa en el juego, comunicación directa en Discord, ni en la propia sección de Hearthstone de Discord del torneo, nunca recibí una notificación de que iba a entrar esa persona a la final. Yo nunca la recibí. Aguas, porque ahí les insisto, al final, para tomar un poquito de evidencia de lo que sucedió, por si hay algún reclamo por cualquier cosa que me quieran levantar falsos, chequé, insisto, que parece que el domingo en la tarde hubo un poquito más de movimiento en ese sentido, y supuestamente aclaraban que se avisó. Yo nunca recibí la aclaración. No sé si los otros 6, porque insisto, éramos 7 en total, uno que no participaba, los otros 6 sí recibieron la notificación de que iban a meter a esta persona y los criterios por los cuales se había decidido. En fin, amigos, pues espero que este video les haya sido de interés, que hayan llegado a esta parte.
Recuerden que si mi contenido les agrada, por favor, dejen su like, su poderosísima suscripción y me apoyan muchísimo también dejando cualquier duda, comentario, sugerencia en la sección de los comentarios, obviamente, porque de esta manera hay un poquito más de interacción y YouTube recomienda un poco más mis videos, obviamente. Recuerden que tenemos videos de mazos analizados, teoría y práctica. Tenemos por ahí campos de batalla, analizando cada uno de los turnos, por qué realizamos alguna compra, alguna venta, por qué hacemos X jugada, por qué bufamos, etc. Todo se explica por norma general en los campos de batalla, al igual que la parte práctica de los mazos del deck estándar y de los mazos salvajes. Y en algunas ocasiones tenemos este tipo de videos random, que espero que sean lo suficientemente entretenidos para ustedes. En fin, amigos, sin más por agregar, recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieren apoyarme pueden hacerlo a través de Patreon o uniéndose a mi comunidad, en donde tendrán beneficios exclusivos. El botón está justo al lado de suscribirse, al ladito de suscribirse, no hay pierde. Y sin más por agregar, yo soy Whitecan y nos vemos hasta la siguiente. Adiós a todos, adiós, adiós.